¿Cómo están, compañeros? Este es lo último que vamos a ver en cuanto al hito 3, que sería jerarquización de atractivos turísticos. Cuando nosotros hablamos de jerarquización de atractivos turísticos, necesariamente tenemos que hablar de lo que es la evaluación de los atractivos, y la evaluación de los atractivos viene a ser un examen relevante de todos los aspectos críticos que nosotros podemos encontrar en un atractivo. Nos va a ayudar, por ejemplo, a orientar el interés turístico e identificar, por ejemplo, algunos aspectos objetivos y comparables que nos ayuden a jerarquizar de forma clara y objetiva nuestros atractivos turísticos. Lo que busca, por ejemplo, la evaluación de atractivos turísticos es reducir al mínimo cualquier posibilidad de sobrevalorar el atractivo o subvalorarlo. Cuando nos referimos a sobrevalorar, es poner, por ejemplo, una jerarquía que no esté acorde al verdadero grado de interés del atractivo. Supongamos que tenemos un atractivo que por sus características físicas, de entorno y demás, debería ser calificado como un atractivo de jerarquía 2 y nosotros lo sobrevaloramos y le ponemos posiblemente un jerarquía 5. O podría suceder al revés, que tenemos un atractivo, por ejemplo, de poco interés, nada llamativo, no tiene características relevantes, y lo terminamos, por ejemplo, valorando con un jerarquía 4 o 5. Ese es uno de los aspectos importantes de la evaluación de atractivos turísticos: el evitar sobrevalorar y el evitar subvalorar. Para esto, ¿qué hacemos? Nos vamos a valer de una serie de elementos auxiliares como herramientas básicas para la evaluación, y obviamente también de la cooperación del conocimiento de profesionales especializados en ciertas áreas. Ya habíamos visto esto anteriormente, vamos a hacer un poco un repaso general de lo que son las jerarquías turísticas. Ya lo hemos visto en el tema de oferta turística, pero a nivel nacional nosotros jerarquizamos nuestros atractivos en 5 niveles o 5 jerarquías. Estos son, por ejemplo, jerarquía 4, jerarquía 3, jerarquía 2 y jerarquía 1, entendiendo que la jerarquía 5 es la más alta y la jerarquía 1 es la de menor valor. Cuando hablamos de jerarquía 5, es un atractivo prácticamente excepcional, de gran significación para el mercado turístico, tanto nacional como internacional, y es capaz de atraer por sí solo cualquier tipo de corriente turística, ya sea actual o potencial. Los jerarquía 4 son atractivos también excepcionales, motivan también mucha corriente turística, tanto del mercado interno como externo, pero no tienen la misma capacidad o la misma magnificencia que un atractivo de jerarquía 5. Los de jerarquía 3 son atractivos igual, con rasgos llamativos, interesan sobre todo, si bien al mercado de larga distancia, están más orientados, por ejemplo, al turismo interno. Igual son atractivos muy relevantes. Luego tenemos los atractivos de jerarquía 2. Estos atractivos, por ejemplo, tienen un radio de menor influencia, no atraen gente por sí solos, siempre vienen complementados, por ejemplo, con atractivos de jerarquía 3, jerarquía 4, jerarquía 5. La característica es que son prácticamente complementos de estos otros atractivos, ¿no? Y se los usa mucho, por ejemplo, para la elaboración de circuitos turísticos. Nosotros podemos tener un atractivo relevante de jerarquía 5 o 4 o 3 en su defecto, y lo que nosotros hacemos es complementar nuestro circuito turístico a través de los atractivos de jerarquía 2. Y por último tenemos los atractivos de jerarquía 1, que son atractivos sin mérito. Mayormente son, por ejemplo, atractivos conocidos simplemente por la comunidad local, por un lado, y por el otro lado en muchos casos no implican pernocta. Ahora, estas jerarquías no son estáticas, sino que llegan a ser en algunos casos dinámicas. Un atractivo de jerarquía 5, si no tiene una apropiada gestión turística, puede con el paso del tiempo convertirse en un atractivo de jerarquía 1 o 2 o 3. Y en contraparte, de la misma manera, un atractivo de jerarquía 1, a través de una buena gestión turística, una buena planificación, un buen programa de promoción, un turismo sostenible apropiado, fácilmente pueden llegar a convertirse en un atractivo de jerarquía 5, obviamente con el paso del tiempo. ¿Cuáles son esos elementos auxiliares que nos sirven para la evaluación? Son 3. Tenemos la ficha de inventario turístico, las fotografías y otros elementos gráficos, y obviamente la ficha de evaluación como tal. La ficha de inventario turístico, que es lo primero que llenamos cuando decidimos identificar un atractivo, identificarlo, realizarlo y obviamente jerarquizarlo, va a contener todos los aspectos básicos. El inventario turístico nos va a brindar toda la información relevante sobre el atractivo, en diferentes aspectos, tanto de planta como infraestructura turística y obviamente características propias del atractivo. Las fotografías y otros elementos gráficos se refieren, por ejemplo, a todo el material audiovisual que nosotros generamos para el atractivo.
pueden ser por ejemplo videos, en muchos casos por ejemplo están las fotografías que realizamos en los trabajos de campo, los mapas de ubicación, los croquis y demás. Luego tenemos la ficha de evaluación como tal, que es prácticamente una lista de cotejo que es llenada a través de personas con conocimiento especializado en un área determinada, obviamente es relacionada con el tipo de atractivo que estamos inventariando. ¿A qué nos referimos con personas con conocimiento especializado? Prácticamente son los expertos en su campo, nos van a poder brindar pautas al momento de generar parámetros para la valoración del atractivo. Es una opinión profesional orientadora sobre el valor e importancia que puede tener un atractivo turístico. Otro aspecto importante es que nosotros debemos buscar la opinión de expertos en turismo, ya sean estos expertos en planificación turística o en operación turística. Luego tenemos, por ejemplo, que armar una serie de grupos de trabajo en función a las características propias de cada atractivo. Lo que se busca armar es, por ejemplo, grupos focales de especialistas. Esto quiere decir que si yo tengo atractivos arqueológicos, históricos y relacionados con la naturaleza y demás, entonces tendré que buscar profesionales en cada área especializada, ¿no? Una vez que yo armo mi equipo multidisciplinario, puedo comenzar con la evaluación. ¿Cuáles son estos tipos de especialistas que podemos mencionar? Acá tenemos algunos ejemplos. Un especialista en planificación turística obviamente nos va a brindar todos los detalles y aspectos que posiblemente nosotros no estemos tomando en cuenta al momento de inventariar nuestros atractivos turísticos. Un especialista en operación turística nos va a brindar, por ejemplo, datos sobre si este atractivo es va a ser capaz de atraer gente o flujos turísticos a futuro. En caso de ser, por ejemplo, atractivos de carácter arqueológico, la participación de profesionales arqueólogos o un profesional arqueólogo va a ser de interés. Lo mismo si nosotros vamos a trabajar con turismo comunitario, la participación de un antropólogo es importante. Trabajar, por ejemplo, con sitios históricos, casas patrimoniales, sitios donde se ha desarrollado algún tipo de actividad histórica, va a ser importante la participación de algún historiador. Y bueno, en temas, por ejemplo, relacionados con el medio ambiente, la flora, la fauna, la participación de medioambientalistas y biólogos también es de importancia. ¿Cómo jerarquizamos o cómo manejamos la ficha de jerarquías o de jerarquización? Primero, lo que nosotros hacemos es identificar a nuestros evaluadores, ¿no? Lo que se recomienda es que nosotros, en función a los factores, consideremos un máximo de 5 evaluadores o un mínimo de 3. Acá es importante ser objetivos. No podemos nosotros trabajar simplemente con 2 personas, por un lado, o bien, por ejemplo, considerar a personas que no son especialistas en el área o que no tienen la experiencia suficiente. Debo considerar, por ejemplo, realmente que sean profesionales, que trabajen en el sector y comprendan muy bien de qué puede tratarse el atractivo y cuál es su valoración real. No es conveniente, por ejemplo, la participación de estudiantes en el primer semestre y demás, ¿no? Por otro lado, lo que se recomienda, como ya habíamos dicho, es de 3 a 5 evaluadores. No puedo yo considerar un sexto, un séptimo evaluador, no considerando algún amigo y demás que quiera participar. Tiene que mantener el número mínimo de 3 y el número máximo de 5. Una vez que yo tengo, por ejemplo, mis 5 evaluadores o mis 3 evaluadores, lo que hago es, por ejemplo, llenar en función a ciertos parámetros de forma numérica, darle valor a ciertos elementos de variables, bueno, a ciertas variables que tenemos, una valoración. Una vez que tengo esta valoración obtenida de mis evaluadores, lo que hago es realizar una suma de carácter horizontal por todos los factores que yo considero dentro de mi trabajo de evaluación y dependiendo obviamente de las variables que estoy considerando. Una vez que tengo los valores, empiezo a sacar la media. Para eso, ¿qué hago? Simplemente sumo el total de evaluadores, los evaluadores total, y el total divido entre 5. Una vez que tengo las medias de todos los valores que me han brindado mis evaluadores, lo que hago es realizar una suma vertical por variable. Obviamente los resultados de todas las variables que estoy evaluando voy a sumar y el máximo me va a dar a 100 y el mínimo puede ser inclusive 1. ¿Cuáles son estas variables y factores que me sirven para evaluar mis atractivos? Yo considero, por ejemplo, 3 variables básicas, que es la calidad, lo que es el apoyo y lo que es el significado. ¿Qué es la calidad? La calidad se refiere, por ejemplo, a la belleza y al poder de atracción que puede tener un recurso turístico. Se compone de 5 elementos importantes: el valor intrínseco, el extrínseco, el valor del entorno
el estado de conservación y la diversidad de actividades que pueden practicarse. Valor intrínseco es el valor del atractivo en sí. Estamos refiriendo, por ejemplo, si es un atractivo natural, cultural, científico, artístico y demás. Por ejemplo, Tiahuanaco como atractivo turístico viene de tener un valor histórico-cultural. Es un sitio arqueológico del periodo prehispánico, incluso anterior al periodo inca y al periodo de los señoríos en Manta. Ese viene a ser su valor intrínseco. Luego veo, por ejemplo, luego analizo lo que es el valor extrínseco, que está vinculado, por ejemplo, con la magnitud, la majestuosidad y monumentalidad del atractivo turístico. Esto es, por ejemplo, con esto me refiero a las características en sí exteriores que tiene el atractivo, lo vuelven llamativo, nos maravilla a nosotros como turistas. El otro factor que analizamos es el entorno, y se refiere al ambiente físico, biológico y sociocultural que rodea al atractivo, que puede ser susceptible a mejoramiento por un lado, o por otro lado puede dificultar cualquier tipo de actividad turística. Si nosotros consideramos, por ejemplo, las heroínas de la Coronilla del departamento de Cochabamba, una valoración como atractivo turístico, precisamente el entorno es uno de los factores o de las variables que dificultan el desarrollo de este sector. Es un sector, por ejemplo, si bien tiene características históricas muy importantes, tiene un alto valor extrínseco y intrínseco, la dificultad está en el entorno en el que se encuentra. Considerado esta zona que son zona roja, hay mucha basura en los alrededores, hay mucha delincuencia. Entonces, estos son factores que van a dificultar cualquier tipo de actividad turística. El estado de conservación está orientado a la integridad física que tiene cada atractivo y su situación actual al momento de inventariarlo e identificarlo como turista. Acá nosotros podemos considerar un aspecto importante para ver el estado de conservación. Si el 70% del atractivo se encuentra conservado, entonces, se encuentra íntegro, solo el 30% está dañado, entonces estamos hablando de un estado de conservación bueno. Si el 30% está íntegro y el 70% se encuentra con daños y alguna dificultad, entonces estamos hablando de un atractivo malo. En cuanto a diversidad de actividades que pueden practicarse, se refiere, por ejemplo, a todas aquellas actividades que nosotros podemos realizar después de visitar nuestro atractivo. Estas pueden ser, por ejemplo, actividades deportivas, de aventuras, recreacionales, culturales y demás. Existen, por ejemplo, algunos atractivos en Bolivia que solo lo visitas y luego ¿qué haces? No tenemos nada más que hacer. Entonces hay que considerar acá algunos atractivos que se considera y se valora también, por ejemplo, los atractivos que tienen una diversidad de actividades a realizar después de visitarlos. Si consideramos el ejemplo, por ejemplo, de las misiones jesuíticas, podemos ver, por ejemplo, que no es solo visitar la iglesia, hay también museos, tienes un museo de sitio, hay museos, por ejemplo, en la parroquia, hay museos, hay salones de exposición de obras de arte, se puede ingresar a los talleres de los escultores en madera, se puede, por ejemplo, visitar algunos sitios naturales a los alrededores, existe vida nocturna, entonces esto le da también una valoración positiva. En cuanto a apoyo, nos referimos, por ejemplo, al tema de la infraestructura y acceso que apoyan al desarrollo de la actividad turística en mi atractivo turístico. Por ejemplo, cuando hablamos de acceso, estamos hablando de comunicación, transporte, tanto en el tipo de vehículo que nos vamos a movilizar como en las vías de acceso. Y obviamente con esto va relacionado lo que es la calidad, que se mide en la ficha de inventariación turística. Los servicios están relacionados con el equipamiento básico, alcantarillado, luz, agua potable, alojamientos. No solo, por ejemplo, se refiere a la infraestructura básica, sino también a la planta turística. Hoteles, bueno, el tema de hospedaje, el tema de alimentación y demás. Y el otro aspecto que analiza el apoyo son la asociación con otros atractivos, complementariedad y afinidad con otros atractivos. Este atractivo está prácticamente aislado, se une con otros atractivos más grandes y demás. El otro factor importante que nosotros tomamos en cuenta es el significado del atractivo, y aquí viene relacionado con la relevancia que tiene el atractivo en función a su territorialidad y divulgación. Cuando hablamos, por ejemplo, de un atractivo local, estamos hablando de que simplemente tiene un reconocimiento municipal o en su defecto dentro de su comunidad, ¿no? Entonces nosotros valoramos un puntaje de 0 a 4. Un atractivo regional es un atractivo que es reconocido a nivel departamental.
un atractivo un atractivo de significación nacional. Estamos hablando de un atractivo que es reconocido y conocido a nivel nacional. Entonces en los 9 departamentos se conoce sobre la existencia de este atractivo. Y un atractivo de significación internacional es obviamente un atractivo que tiene reconocimiento internacional, ¿no? En este caso podemos hablar nosotros de todos los sitios en Bolivia que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, acá, este es prácticamente el modelo de la ficha de jerarquización de atractivos turísticos. Entonces, estas son las variables y estos son los otros aspectos que se consideran dentro de la evaluación, ¿no? Y cada variable, obviamente, como hemos visto, tiene sus factores independientes y este es el puntaje máximo que se pone. Entonces, ¿qué hacemos? Valoramos, ¿no? Del 1 al 10 el resultado máximo, del 1 al 8 se pone el resultado medio. Una vez que tengo los resultados del valor medio de todas las variables, lo que hago es sumar. ¿Qué hago con los resultados? Primeramente voy a identificar una serie de intervalos, y los intervalos son unos datos numéricos que me ayudan a identificar a cuál jerarquía pertenece cada uno de mis atractivos turísticos. En cuanto a intervalos, por ejemplo, de 1 a 21 estamos hablando de un atractivo de jerarquía 1, de 22 a 41 estamos hablando de un atractivo de jerarquía 2, de 42 a 61 estamos hablando de un atractivo de jerarquía 3, de 62 a 81 de un atractivo de jerarquía 4 y de 82 a 100 de un atractivo de jerarquía 5. En la siguiente parte les voy a mostrar cómo se llena esta ficha de evaluación o jerarquización de atractivos turísticos. Gracias.